A estas alturas, para nadie es un secreto que Argentina no solo atraviesa una crisis sanitaria, sino también una crisis económica. El 20 de diciembre de 2020, Argentina cumplió 6 meses desde la imposición del aislamiento social obligatorio para supuestamente frenar la pandemia. La economía venía golpeada desde la recesión inicial en abril de 2018, pero con las constantes cuarentenas, según los últimos datos oficiales, la actividad económica en su primer trimestre del año se derrumbó 12,9%. La producción industrial arrastró un desplome de 13,4% en los primeros 6 meses del año y el sector de la construcción un 34% en el mismo periodo. Si no fuera poco ello, algunas empresas salieron en medio de la crisis sanitaria y económica. La economía argentina lleva 2 años consecutivos en recesión con un alto nivel de inflación, por lo que ha tenido que reestructurar el 99% de su deuda por unos 66.000 millones de dólares con la ayuda de los acreedores externos. Entre las compañías que han decidido alejarse del mercado argentino están la aerolínea chilena LAN, la empresa que tenía unos 1.700 empleados en Argentina. La empresa cedió sus operaciones a Delivery Hero por unos 272 millones de dólares. El grupo chileno Falabella anunció el cierre de 4 de sus 19 tiendas ubicados en Buenos Aires. También las multinacionales estadounidenses Alaska, las alemanas BASF y Gerresheimer y las francesas Pierre Fabre y Seiten Global. Pero en este video no estamos para hablar de la crisis sanitaria o la económica, sino lo que ello provocará en el futuro no tan lejano. Según los últimos datos publicados por la ONU 2019, Argentina tiene 1.013.414 inmigrantes, lo que representa un 2,27% de la población. Principalmente se dirigen a España, donde van el 25,65%, Estados Unidos el 21,24%, seguido por Chile con el 7,18%. Por el momento, Perú solo representa un pequeño porcentaje. Se calcula que hay un aproximado de 17.000 argentinos en Perú. Por el momento, las encuestas revelan que el principal motivo es en busca de una estabilidad económica y, como es de costumbre, los primeros en irse son los profesionales. Al igual que ocurrió con Venezuela, lo que se espera en los siguientes meses o el siguiente año, los argentinos comiencen a salir notoriamente. En 2019, 519 argentinos considerados con talentos extraordinarios recibieron visa o para mudarse a los Estados Unidos. Es gente considerada destacable en su rubro, no importa cuál, desde un atleta, científico, diseñador o peluquero. Si se compara el número habitual de cada país de Sudamérica, la fuga de talentos en Argentina está en el top 3, por detrás de Venezuela y Brasil. La pregunta es si los peruanos podrán soportar otra ola de inmigrantes. Debemos considerar que el 27 de octubre de 2019, Alberto Fernández resultó electo en primera vuelta con el 48,24%, derrotando al presidente en ejercicio Mauricio Macri, quien buscó la reelección. A partir de la reforma constitucional de Argentina de 1994, el mandato dura 4 años, con posibilidad de una reelección inmediata, pudiendo reelegirse nuevamente de transcurrir un periodo, y surge de elecciones con sufragio directo y con posibilidad de una segunda vuelta electoral. Eso quiere decir que el actual presidente de Argentina gobernará hasta el 10 de diciembre de 2023. ¿Qué significa para sus vecinos? A estas alturas, para nadie es un secreto que los gobernantes de Argentina tienen una inclinación ideológica socialista y el actual presidente no va a cambiar de políticas económicas. ¿Qué opinas, sin embargo, de los ciudadanos que una y otra vez votan por gobiernos que quieren cobrar más y más impuestos para redistribuir el ingreso entre la sociedad? Bueno, cuando a mí me plantean estas cuestiones de la redistribución del ingreso, lo primero que yo les digo es, a ver, ¿vos estás a favor del robo? Primera pregunta. La redistribución del ingreso es un robo. Porque parte de cobrar impuestos. Con lo cual, el primer punto es... Si yo quiero regalar mi dinero, está perfecto. Bueno, pero eso es caridad. Sí. Pero
a ver, yo no tengo problema que vos hagas caridad con tu bolsillo, pero no estoy de acuerdo que vos me quieras imponer tu modelo de sociedad y hacer beneficencia con mi bolsillo, es decir, lo que sería la caridad a punta de pistola. La caridad a punta de pistola no es caridad. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que eso se financia con impuestos. Los impuestos son una fuente coactiva de ingresos, implica pérdida de libertades individuales y bien evaluado y llevado a la esencia del evento, es un robo. Primer punto. Entonces, lo primero que le diría, ¿vos estás a favor del robo? Por el momento, toda esa masa de inmigrantes abandonaran su país era para 2020. Sin embargo, esta se frenó por la pandemia. Eso quiere decir que el siguiente año 2021, con toda seguridad, los países más afectados serán Argentina y Uruguay. Se preguntará por qué no Chile. Después de todo, es una nación más próspero que sus vecinos. Después del octubre-enero de 2019, Chile pasó de ser un oasis para las inversiones a ser un país inestable socialmente. La mayoría de los críticos sostiene que Chile se enfrentará a crisis económicas, esto debido a que los últimos gobiernos han estado gastando más de lo recaudado, es decir, el Estado chileno se ha endeudado. Acelerado por la crisis sanitaria, se espera que sea aún mayor. Por el momento, mientras crece el interés de los argentinos por tramitar residencia en Uruguay, la Cámara de Diputados local aprobó la ley que aumenta los beneficios para los extranjeros que prefieren optar por tributar en este país por sus ingresos generados en el exterior. Amplía lo que se conoce como vacaciones fiscales de 5 a 10 años. Pese a las restricciones sanitarias de este año, debido a la pandemia, entre 1 de marzo y 31 de agosto, las autoridades migratorias registraron 80.039 ingresos de ciudadanos argentinos, aunque esta cifra incluye a los que entraron más de una vez. La nueva administración apunta a atraer entre 50.000 y 100.000 extranjeros en sus 5 años de gobierno, con un marcado interés por los grandes y pequeños empresarios argentinos que se consideran afectados por la inestabilidad económica de siempre. En Uruguay aseguran que hay casi 25.000 argentinos que tomaron la decisión de emigrar en los meses de la pandemia. Mientras eso pasa en Uruguay, en Perú, los políticos de siempre, como es de costumbre, se pelean por el poder, solo por el poder, nada más que por el poder. Probablemente usted se estará preguntando cuántos argentinos llegarán a Perú. Por el momento, no hay ninguna estimación por parte de las autoridades migratorias o políticos. Debemos considerar que Venezuela no tiene frontera con Perú, pero el gobierno del expresidente PPK creó el famoso documento PTP exclusivamente para los venezolanos, un documento que regula la situación migratoria por un año y permite desarrollar actividades en el marco de la legislación peruana. Además, habilita a los venezolanos a trabajar y a acceder a servicios sociales como salud y educación. A razón por la que en noviembre de 2019 las cifras oficiales de venezolanos en Perú es más de 864.000 migrantes. Sin embargo, otros cálculos estiman que podría estar por encima del millón. La pregunta es si el siguiente gobierno peruano creará el PTP exclusivamente para los argentinos. ¿La población peruana lo permitirá? ¿Cuántos argentinos podrían llegar a Perú? La situación económica y política venezolana era y es mucho peor que el de Argentina. La población venezolana era de unos 32 millones y la población argentina es de unos 45 millones. Siendo pesimistas, a Perú llegarán unos medio millón de argentinos y en el peor de los escenarios por encima del millón. El problema, como de costumbre, es y seguirá siendo en los próximos años una falta de política migratoria. El problema en Perú es que el mayor porcentaje de la economía es informal, más del 70%, y con la crisis sanitaria, algunas estimaciones estiman más del 80%. Por lo que el siguiente gobierno solo tendrá dos opciones. La primera es subir impuestos. Esto se deberá porque el actual gobierno de Vizcarra está endeudando a Perú y las deudas se pagan con impuestos de todos los peruanos. Pero al subir impuestos no se crearán puestos de trabajo. La segunda opción es reducir el gasto público, entre ellas estará cerrar algunos ministerios y bajar los impuestos, con lo que se creará puestos de trabajo. Esta posibilidad tiene más probabilidad que la anterior, sencillamente porque el gobierno se enfrentará ante dos escenarios.
una alta demanda de trabajo o desempleados o un estado endeudado hasta la médula. Es decir, el siguiente gobierno tendrá que crear puestos de trabajo más que en cualquier otra época en las últimas décadas, pero al mismo tiempo el estado tendrá que recaudar más impuestos. Si el siguiente gobierno solo sube impuestos, como efecto secundario se creará más pobreza, por lo que como única solución será reducir el gasto público corriente.